Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo harías para liberar tu tiempo y trabajar menos, pero generando los mismos ingresos o incluso aumentándolos? Tim Ferriss, en su libro La semana laboral de 4 horas, da técnicas concretas para lograr este objetivo. Ahora bien, ¿son realmente efectivas? Más importante aún, ¿son técnicas que nosotros podríamos aplicar estando en cualquier lugar del mundo? Porque ya sabemos que nuestra situación siempre es algo particular si la comparamos con gurús de productividad de otros lugares como Estados Unidos. En este episodio te contamos nuestra opinión sobre estos métodos y nuestra experiencia probándolos en nuestra situación como emprendedores. Este es el tercer episodio de nuestra serie especial en la que vamos a ir explorando este emblemático libro, resumiendo las ideas más importantes y dándote nuestra opinión y perspectiva. Hoy nos toca analizar el capítulo número 2 llamado Eliminación. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 370. Como dije, el tercero de nuestra serie de la semana laboral de 4 horas. Si todavía no leíste este libro, esta serie es ideal para vos, y si lo leíste ya, vas a enterarte de cómo lo interpretamos y aplicamos nosotros. Para hacer esto, porque dije nosotros, no dije yo, va a estar acompañándome Lu. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenida, Lu. Gracias. La más famosa del podcast. Eso dicen. Espero que no eso sea dice verdad. Google. Espero que no sea verdad. Y Mati también, bienvenida Mati. Gracias, Santi. El menos famoso del podcast. No dudaría esa declaración. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que utilicen. Pueden encontrarnos en todas como Super Hábitos, especialmente en Instagram. Llegamos a los 100.000 suscriptores el otro día, así que estuvimos súper contentos. Hicimos una fiesta y todo. Muy divertido. Bueno, en el episodio de hoy, como dije, vamos a ver las técnicas que propone Tim Ferriss para aumentar nuestra cantidad de tiempo libre. Dijimos, vamos a definir primero qué vamos a hacer con el tiempo libre. Ya lo definimos en el episodio anterior. En este episodio nos vamos a meter en cómo hacer tiempo libre para las cosas que realmente importan. Y Tim Ferriss va a organizar este episodio, es en una parte porque son 3 capítulos, en 3 capítulos. Bien, vamos a estar hablando de 3 partes, 3 formas en las cuales podemos eliminar de nuestra vida para hacer lugar para las cosas realmente lindas. Sí, que es... Yo creo que el capítulo que vamos a ver hoy de la semana laboral de 4 horas, para mí definitivamente es mi capítulo favorito. Lo empecé a leer y pensé, claro, este es el capítulo que hizo que le agarre cariño a este libro. Fuimos bastante duros con los 2 capítulos anteriores en algunas cosas. Este creo que es el capítulo... De hecho, si tuviese que solo leer un capítulo, las personas solo tuvieran que leer un capítulo de la semana laboral de 4 horas, mi recomendación sería leer este. Tengo expectativa de si cuando haga esta pasada por el libro, en los capítulos que siguen, encuentro algo que se me había pasado, pero creo que es, sin duda, el más rico o el que en su momento a mí me impactó más a nivel personal. De vuelta, quizás porque estos temas me interesan, pero me gustó mucho. Sí, yo creo que la sensación que me dio al leerlo de vuelta fue como que los capítulos que vimos hasta ahora, los que criticamos un poquito más, estaban muy anclados quizá a opiniones o experiencias de el Tim Ferriss cuando lo escribió. El Tim Ferriss de 25 años, ¿no? Que ya hablamos de esto, más joven, con ciertas experiencias. Y este capítulo me dio la sensación de que si él reescribiera la semana laboral de 4 horas ahora, con la edad que tiene hoy, y sus experiencias actuales y cambios de opiniones, este sería el capítulo que quizás editaría menos, porque es el que tiene más ideas como muy concretas, muy prácticas, muy fuertes, como muy atemporales, ¿no? Como que se mantienen, y a su vez están basadas en, no sé si es la palabra correcta, pero quizá principios universales, ¿no? De fondo más sólidos que lo anterior, que hay mucho como de opinión o de experiencias muy personales, muy del momento. Este me parece que es muy sólido por eso, es como muy atemporal.
Entonces, como les dije recién, Tim Ferriss va a dividir este episodio o este capítulo, nosotros vamos a dividir el episodio también, en 3 partes. La primera parte, él la llama como el fin de la gestión del tiempo, lo cual es obviamente un gran título, como esperaríamos de... No esperábamos menos. No esperábamos menos. En lo cual va a trabajar sobre 2 herramientas claves, uno siendo la ley de Parkinson, la otra siendo la ley de Pareto. Bien, hablando de ideas icónicas que fueron presentadas. Después va a hablar de la dieta de la baja información y después de cómo trabajar con las interrupciones y aprender a decir que no. Bien, pero empecemos un poquito en la parte 1. Y Tim Ferriss empieza con una serie de conceptos que en realidad son súper interesantes, ¿no? Él va a empieza el capítulo diciendo... tengo solo unas palabras respecto de la gestión del tiempo. Olvídate de ella. Y de vuelta, es bastante choqueante. Yo no sé, chicos de Super Hábitos, ¿qué opinan de esto? Y opinamos, Tim Ferriss tiene razón. Pero no respecto de olvidarse de la gestión del tiempo, sino olvidarse de la gestión del tiempo entendida como enfocarse obsesivamente en la agenda y tratar de hacer más cosas en el día a día. Lo que va a decir Tim Ferriss es que tenemos que entender la diferencia entre ser eficiente y ser efectivo. Bien, ser eficiente es hacer cualquier cosa de una manera más veloz, más rápida, con menos recursos, etc. Y él lo que va a decir es, no se trata de hacer más. De hecho, acuérdense que venimos peleando mucho con el concepto del trabajo por el trabajo, ¿no? Que él menciona bastante. Lo que él va a decir, por el contrario, es no tenemos que enfocarnos tanto en administrar, en hacer más rápido, sino en hacer las cosas correctas. Sí, que creo que hay una cosa que es interesante notar para quienes nos vienen escuchando hace un tiempo y saben que tenemos el paralelo entre los 7 hábitos y la semana laboral de 4 horas y cómo se conectan. Y hay 2 cosas que creo que acá aparecen que son interesantes. La primera es, como dijo Santi, si bien la frase marketinera de comienzo de capítulo es se acabó la gestión del tiempo, en realidad lo que le está presentando es una mejor forma de gestionar el tiempo, que tiene quizás el problema de que no está ordenada como sistema. Si uno lo lee y empieza a anotar y a conectar cosas, el sistema está ahí, pero no está realmente ordenado en el libro, ¿no? Como la jerarquía. Y algo que a mí me pareció muy interesante es que la diferencia en la definición de efectividad entre Stephen Covey y Tim Ferriss, y el hecho de que probablemente la mejor definición de efectividad es combinar las dos. Porque en el caso de Stephen Covey, cuando él habla de efectividad, él dice, tenés que conocer tu misión personal y tus objetivos para hacer aquello que se relaciona con eso. Tim Ferriss se tira más para el lado de la efectividad es hacer cosas que traigan muchos resultados con poco esfuerzo. Y obviamente el mejor punto es el punto que combina las dos cosas. Es hacer aquello que se conecta con tu misión personal, con tus objetivos de largo plazo y que te permite, en relación a esos objetivos, avanzar de la forma más rápida con la menor cantidad de esfuerzo. Entonces creo que esa definición que combina todos los elementos es probablemente la mejor definición de efectividad. Sí, que detrás de esto está como el paradigma que tenemos muchos incorporado, o que traemos incorporado, que es el de hacer más, verte ocupado, estar todo el tiempo, ¿no? Con la agenda llena, el calendario lleno de cositas y colores y actividades, como algo positivo, como algo que es sinónimo de estar produciendo mucho, hacer mucho, y caemos en esta idea de eficiencia porque buscamos hacer más, y en ese paradigma gestionar mejor el tiempo significa meter más cosas y poder taclear más tareas y hacer una lista de tareas mucho más grande en la cantidad de tiempo que ya tengo, ¿no? Meter cada vez más cosas y producir más. Y esto está bueno porque quizá no siempre esto es obvio o todos lo sabemos, y para quienes no lo saben, leerlo la primera vez es choqueante porque te sacude un poco, te saca un poco de esas costumbres que uno tiene y te interpela muchísimo a empezar a pensar. De hecho, Tim Ferriss en este capítulo dice, un poco de la mano de lo que decías vos recién, dice el qué haces es más importante que el cómo. Entonces muchas veces vas a tener mejores resultados, vas a ser más efectivo si vos tenés muy claro el qué, que puede ser, en términos de Stephen Covey, la misión, la visión, los objetivos. Si vos sabés qué es importante y sabés cuál es tu qué importante, no es tan importante el detalle, ¿no? Como del minuto a minuto, de cuánto más rápido, cuántos minutos podés ahorrarte acá o allá, sino que vos sabés a dónde estás yendo y qué es lo que estás haciendo y buscando, y ahí vas a ser realmente productivo. Entonces, romper con esta idea de si estoy muy ocupado es sinónimo de que soy productivo, creo que esa idea, cambiar ese chip, ya te cambia completamente cómo encarás el día y cómo encarás la gestión de tu tiempo. Sí, que además va mucho de la mano del concepto de que más es mejor. Hoy a la mañana estaba leyendo un artículo de una persona que decía, si yo tomo 2 personas que tienen que aprender y leer para realizar una tarea,
y una persona lee muy poco para realizar la tarea y la otra persona lee y aprende mucho para realizar la tarea, ¿quién tuvo mejores resultados? Y es muy interesante porque uno tiene que pensar, la persona que leyó mucho. Claro. Porque últimamente tenés aprendizajes que te llevaste extra. Y él dice, no, la persona que leyó menos en realidad, porque fue más eficiente. ¿Y por qué importa ser eficiente? Porque hay un costo de oportunidad en todo lo que hacemos. Y eso es lo que va a enganchar Tim Ferriss a partir de ahí. Porque a partir de ahí lo que hace es presentar a nuestro gran y querido viejo amigo Wilfredo Pareto. Wilfredo sería. Creo que es Bill, sí. Sí, no importa. Pareto, para los amigos. Que básicamente presenta la ley del 2080. Para todos ustedes que no están familiarizados con la ley del 2080, básicamente lo que dice es una ley observacional que se basa en observar las cosas. Dice que siempre que veamos una consecuencia, probablemente va a haber una serie de factores o de causas que son la menor cantidad, pero que tienen la mayor cantidad de impacto. Eso, por ejemplo, lo dije, traté de decirlo abstractamente. Pero, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, por ejemplo, si yo tengo 100 ventas, probablemente 80 vengan de solamente 20 clientes. Bien. Si yo tengo una cantidad de accidentes en una fábrica, de hecho fue algo de lo que salió después, una cantidad de accidentes en una fábrica, probablemente la mayor parte de esos accidentes son consecuencia de una pequeña parte de los empleados. Bueno, de hecho, un dato interesante es, Pareto, como dijo Santi, era un economista italiano, creo que del siglo XIX, finales del siglo XVIII, una cosa por el estilo, que es quien hace esta primera observación. En el mundo muy moderno, me atrevería a decir el mundo, no sé, millennial, Tim Ferriss es quien le dio mucho protagonismo a esta observación, pero en realidad en el siglo XX el lugar a donde apareció el principio de Pareto hay un estudioso economista que era Joseph Juran, que es un norteamericano que empieza a observar esto en los accidentes de fábricas. Entonces lo empieza a observar en el ámbito industrial, cuáles son los productos que más se venden, cuáles son las causas de errores más frecuentes, cuáles son los trabajadores que más seguido tienen accidentes, y empieza a retomarlo. Y bueno, Tim Ferriss lo hizo súper popular al principio, y de hecho es una mega herramienta de análisis y de productividad. Que de hecho esto se conecta con el comienzo de la descripción de este episodio. Cuando le hicimos la presentación decíamos, ustedes tienen, ¿cómo puedo hacer yo para trabajar menos y obtener la misma cantidad de resultados? Bueno, acá es donde entra el principio de Pareto, es lo que Tim Ferriss nos quiere explicar. De hecho, lo que él pasa a hacer es explicar cómo él lo aplicó en su vida, cómo le permitió liberar tiempo, ¿no? Porque obviamente él, como nos contó en otros episodios, tenía su empresa y estaba trabajando todo el tiempo, ¿bien? Absolutamente todo el tiempo, y se estaba volviendo loco, básicamente. Lo que sucede entonces es que Pareto Ferriss, Wilfredo Ferriss, Pareto, se da cuenta de que dentro de sus clientes, él tenía 8 clientes que le daban, creo que era cerca del 90% de la facturación. Algo así, no me acuerdo el número exacto ahora. Entonces él dice, bueno, si solamente 8 de mis aproximadamente 100 clientes me da el 90% de facturación, eso significa de que los 90 restantes solo me están dando el 10. ¿Qué pasaría si yo dejara de atender a estos clientes que tengo acá? Entonces, lo que procede a hacer es justamente dejar de hacer un follow-up activo. Le dice, no los llamo. Si me piden una orden, se la mando. Si no me piden nada, no lo hago. Y automáticamente se ahorró un montón de tiempo. Que también se aplica, ¿no? En ese caso, se aplica todo lo del 2080, y así como la mayoría de sus ingresos venía de una minoría de clientes, la mayoría de su trabajo, de sus horas de trabajo ocupadas, venía de esos clientes ineficientes, digamos. Entonces es como que vos reducís, te enfocás en el 20% que te genera el 80% de los resultados, que puede ser 90-10, puede ser 95-5, pero siempre es como una proporción así, y no solo lográs optimizar, digamos, en este ejemplo, el tema de los ingresos, focalizándote en los buenos clientes, sino que eliminas muchísimo. O sea, ese es el truco, digamos, de cuando Tim Ferriss te dice puedes pasar de trabajar 80 horas a trabajar 20. Es haciendo esa limpieza. Que una cosa que es re interesante es que estas dos cosas son como dos fuerzas. Que de vuelta, en el libro no sé si sale con mucha claridad. A mí me tomó un par de lecturas, pero también puede ser que yo sea lento y esa sea la explicación. El ver que lo que hace Tim Ferriss es un juego de dos fuerzas. El 20-80 aplicado en positivo de qué es lo que mejores resultados me trae, hago doble inversión en ese lugar, y el 20-80 aplicado de forma negativa, es decir, el 20-80 aplicado como qué es lo que más problemas me genera y lo elimino.
Y en realidad, si yo hago eso, ahí es donde los resultados se multiplican con más velocidad. Porque si yo elimino las cosas que me roban tiempo, que me roban energía, que me desenfocan, y reinvierto ese foco, esa energía, ese tiempo que recuperé en las cosas que más resultados me traen, bueno, ahí es donde se empieza a dar un flujo muy fuerte de crecimiento. Yo tengo que por lo menos decirlo, este principio hay que entenderlo. O sea, si uno quiere ser efectivo, tenés que entender el principio de 2080. De vuelta, es lo que solo este capítulo justifica leer el libro completo y ya estamos. No es tan fácil de aplicar y hay que saberlo y hay que entrar preparado cuando uno lo quiere bajar a su realidad, ¿no? Cuando uno lo lee en el caso de Tim Ferriss, dice, claro, mira cómo lo hizo, esto automáticamente lo voy a poder aplicar yo también. Y muchas veces cuando volvemos a nuestra realidad, nos encontramos con el desafío de, bueno, por ejemplo, algo que hemos dicho muchas veces nosotros, Santi, en el podcast es, muchas personas con las que hemos trabajado, que tienen negocios, cuando vos decís qué es lo que más tiempo te toman, en realidad no saben, o tienen una idea equivocada de lo que más tiempo les toma. Y claramente Tim Ferriss llega en su historia a aplicar el 2080 en un momento en el cual él tenía un negocio que funcionaba, porque tenía un negocio que no me acuerdo el número que dice, pero que facturaba, no sé, $40,000. Sí, creo que era $70,000 en ese momento. Claro, un negocio de $70,000 por mes. Y claramente él era muy metódico en la medición de que le traía resultados. Si no lo tenemos, y no tiene nada de malo si hasta ahora no lo hicimos, probablemente vamos a que frente a este principio tener que atravesar un proceso de empezar a tomar conciencia y registrar en qué gastamos tiempo, energía, dinero y qué resultados nos traen esas cosas para poder hacer el ejercicio. Sí, de hecho, ¿cómo será que encontramos algunas dificultades cuando nosotros empezamos a aprender del 2080? Que terminamos armando un módulo completo que está en nuestro curso de gestión del tiempo para emprendedores. El último módulo es 100% 2080, sí, básicamente. Y no es el 2080 dicho, sino cómo aplicarlo. Porque de vuelta, no siempre es fácil hacer el diagnóstico, no siempre es fácil dar la información. Más porque, como dice el 1, vamos a tener siempre 2080. Hoy estaba literalmente haciendo un 2080 y era 25-75, después me daba 30-93 y era como que va cambiando. Entonces, bueno, ¿cómo tomo una acción en una dirección o en la otra? La conclusión importante es que se puede aplicar, y dijimos al principio, vamos a ver si esto se aplica a tu caso. 100% se aplica a tu caso. Solo que obviamente hay que ir encontrando la manera de hacerlo más eficiente, más efectivo. Sí, también hay que tener cuidado con... O sea, sin dudas funciona siempre, y siempre que estés ante el problema de no tengo tiempo para avanzar en mis objetivos importantes, si haces este ejercicio, seguramente algo vas a poder eliminar y vas a poder limpiar y encontrar ahí un 20-80, un 70-30, lo que sea. Pero también está el factor mental para hacer este ejercicio que te lo dificulta. O sea, yo pensaba, cuando él explicaba este ejemplo, o lo pensaba para mí misma ahora, ¿no? En cosas en las que estoy trabajando, desafíos que tengo, y pensaba, bueno, pero también es muy fácil uno autojustificarse, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, pero en realidad mi cerebro automáticamente pensó, bueno, pero en realidad yo ya hice esto varias veces y ahora hay muchas cosas que tengo que son importantes, entonces no es lo mismo. Y ya estaba mi cerebro como autojustificándose de cómo no podía en realidad, para mi caso particular, aplicarlo porque... Y en realidad es mentira y seguramente lo puedo hacer, pero también se conecta mucho con lo que hablábamos en los episodios anteriores del tema de los miedos, porque para eliminar tenés que soltar, y muchas veces sentarte a hacer el ejercicio realmente de, bueno, a ver, ¿qué es lo que me trae resultados? ¿Qué no? ¿O qué es lo que me trae felicidad? ¿Qué no? Y eso que no, ese porcentaje de cosas que no me trae resultados, que no me trae felicidad, tengo que buscar la forma de eliminarlo, de sacarlo, de soltarlo. Es difícil, es desafiante, y eso también puede ser un obstáculo a la hora de aplicar esto, que a mí por lo menos me pasó leyéndolo como pensando en el momento, no hice el ejercicio de vuelta, ¿no? Como paso a paso todavía, pero pensándolo mientras que lo leía, pensando en mis cosas, me surgió, ¿no? Como esta tendencia del cerebro a justificarse, y puede pasar, y hay que estar muy atentos. Sí, tenemos que estar atentos porque definitivamente puede suceder. De hecho, lo que yo pensé cuando llegué a esa parte es, claro, parecen súper descolgados los desafíos de confort que él pone al final de los distintos episodios, pero cuando lo tomas en la perspectiva de esto, decís, bueno, en realidad sí te está preparando para muchas cosas incómodas que vas a tener que hacer y aplicar. Y a partir de eso, lo que Tim Ferriss hace es complementar la ley de Pareto, que es, no solo vamos a encontrar qué es lo poco que te da muchísimos resultados para lo positivo y para lo negativo, como decía Mati, sino que vamos a utilizar la ley de Parkinson, que básicamente a mí me la explicaron de la siguiente manera y siempre me gusta explicarla así, y es, si tengo un día para escribir una carta,
voy a demorar un día en escribir una carta. Si tengo 1 hora para escribir una carta, voy a tener 1 hora para escribir esa. Voy a demorar 1 hora en escribir esa carta. Básicamente el concepto es que si nosotros limitamos la cantidad de tiempo que tenemos para hacer una actividad, la vamos a terminar más rápido por presión. Entonces lo que él dice, lo que vamos a hacer es, vamos a limitar, de hecho esto es literalmente lo que hice en el libro, vamos a limitar las tareas a las más importantes y vamos a disminuir el tiempo de trabajo de esas tareas importantes que estamos haciendo. Santi, una cosa que no me quiero olvidar es, estamos en el episodio 370, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a superhábitos.com/370, ustedes van a encontrar las notas de este episodio. Dentro de las notas del episodio nosotros siempre dejamos enlaces para... Si alguien está escuchando este capítulo y no compró el libro, un enlace para poder acceder a la misma edición del libro que leímos nosotros y que vamos comentando. Y también dejamos enlaces para profundizar en algunos temas. Dentro del kit gratuito, que está abierto a toda la comunidad de Superhábitos, en el sitio, hay una planilla para empezar a pensar algunas de estas cosas, el tema del 2080. Hay algunos artículos sobre Pareto y sobre Parkinson para profundizar. Entonces, no me quiero olvidar de decirlo, superhábitos.com/370. Van ahí todas las notas para profundizar. Vamos a pasar por todos estos temas porque son todos temas súper importantes y queremos hacer los comentarios del libro, pero pueden profundizar ahí si quieren. Volviendo a lo que decías vos, Santi, entonces, tenemos Pareto, es elegir qué tareas van a traer muchos resultados con poco tiempo. Y lo que Tim Ferriss hace es, pone Parkinson después de Pareto, como, bueno, si encima que elegís tareas que son efectivas, les das menos tiempo, lo que va a pasar es que las vas a terminar antes, aplicando el principio de Parkinson. Acá yo tengo que hacer una observación personal que es, creo que es cierto el principio de Parkinson y es verdad que mientras más uno tiempo tiene, más alarga las cosas. Cualquier persona que haya tenido que rendir un examen o estudiar en la universidad o hacer un trabajo práctico en la escuela, seguramente vivió la ley de Parkinson en carne propia. El problema es, y esta es mi experiencia, nosotros, fíjense que siempre decimos, y esto quería preguntarles a ustedes, esta es la pregunta de traje para hoy, nosotros siempre le decimos a las personas, cuando haces tu organización, estima el doble de tiempo de lo que vos pensás que la tarea te va a tomar. Que a primera vista parece ser un problema en relación a Parkinson, ¿no? Porque Tim Ferriss está diciendo, pone menos, y nosotros estamos diciendo, no, ponele el doble de tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿Tiene alguna opinión al respecto antes de...? Yo tengo una opinión. Dale, vamos. Mi opinión es, Parkinson se aplica para tareas que tienen una restricción de tiempo. ¿Una restricción de tiempo real? Claro. Bien. O sea, porque supongamos, yo me pongo un Parkinson para entrenar. Okay. Si no entreno, tengo hasta... quizás no entreno y listo. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Ahora, eso no es lo mismo si tengo que entregar una tarea, si tengo que responder a un cliente, si tengo que presentar un proyecto, rendir un examen. Entonces, lo que termina pasando para mí es que si vos estás usando actividades del cuadrante 2, referenciando a Stephen Covey, si vos estás viendo actividades del cuadrante 2 que son importantes pero no son urgentes, vos te vas a poner un Parkinson, pero en realidad probablemente eso no configure con tu agenda, se te va a desacomodar la agenda y la gente suele entrar en crisis cuando se dan cuenta de que sus semanas no les alcanzan para todo. Ese es mi argumento. Sí, yo lo había pensado de otra forma que quizás se complementa, que es, yo en ese ejemplo que vos decís, seguiría calculando el doble de tiempo de lo que creo que me va a tomar la tarea, pero aplicaría Parkinson poniéndome una fecha. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cumplir X tarea, me diría, bueno, lo voy a tener listo o lo voy a entregar o me voy a poner el compromiso con alguien para dárselo el lunes. Y cuando organizo mi semana, desde hoy, domingo, hacia el otro lunes, por ejemplo, contemplaría el doble de tiempo de lo que creo que me va a tomar, pero con un deadline que me marque que no lo puedo seguir postergando a partir de ese lunes. Bien, perfecto. Me parecen muy interesantes los dos puntos. Creo que y acá entra lo que para mí era interesante charlar de esto de aquí es, igual que Pareto, Parkinson es real, pero no es tan fácil de aplicar. Cuando uno lo lee, pensás, listo, esta es la solución a todos mis problemas. Voy a simplemente ponerme menos tiempo para las cosas y así voy a llegar más rápido. Y sin embargo no pasa, ¿sí? O sea, no es que automáticamente producimos resultados. Y yo creo que entran estos factores que dijeron ustedes. Entra un factor que dijo Santi, que es, hay probablemente un límite a cuánto podemos engañar a nuestro cerebro a realmente hoy es la fecha límite. Entonces, a menos que realmente, porque si nuestro cerebro no siente que realmente es la fecha límite, no va a actuar. Entonces, tenemos que tener cuidado si queremos usar Parkinson en realmente poner fechas que sean fecha límite y en las que haya consecuencias, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno,
puedo dar una presentación en un mes o en 2 semanas. Bueno, la voy a poner en 2 semanas porque es Parkinson y me comprometo con otras personas. Probablemente sí funcione, porque hay una consecuencia muy grave que está ahí. Si lo hago conmigo mismo, de voy a escribir estos 2 capítulos de los 100 capítulos del libro y nadie se va a enterar, es menos probable que lo haga. Entonces, tenemos que ser conscientes de si queremos usar Parkinson, tenemos que poner esas conclusiones reales. Y después la segunda parte, creo que esto que dice Lu es súper acertado. La mayor parte de las personas no peca de que calcula mal cuánto tiempo le pone a las tareas o de que se pone un tiempo demasiado generoso, sino que tienden a pecar de los otros problemas, que es o no ponen fechas y simplemente lo van pateando en plan lista de tareas, algún día lo voy a hacer. Parkinson lo resuelve porque te obliga a poner una fecha. Poner el doble también te lo resuelve porque también tienes que poner una fecha. Y después la otra situación es que son irrealistas respecto al tiempo que ponen. Y creo que este es el último, y esto es lo que yo quería sumar, y es Parkinson no resuelve cuando vos pones un tiempo irreal para las cosas. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, eso que decía Santi, una carta la voy a escribir en 1 hora o en 1 semana, sí, es cierto. Pero si yo digo, por ejemplo, voy a ir a rendir el examen, no sé, estoy estudiando Derecho, voy a ir a rendir Derecho Penal en 1 hora porque sí lo voy a terminar de estudiar, no lo voy a terminar de estudiar. Porque no voy a estudiar una materia que requiere 150 horas de estudio en 1 hora, por más Parkinson que exista. Porque si no, pondríamos para cualquier tarea que queremos hacer un límite de 1 hora y la terminaríamos. Sí, te vas a sumar también un nivel de estrés muy alto, porque depende de la personalidad, pero a la mayoría de las personas tener esa urgencia o ir a contrarreloj o que se acerque pronto la fecha de entrega de algo, te genera como un estrés. Y mientras más tiempo tengas, mentalmente vas a estar más estresado porque tenés poco tiempo para hacerlo, por más que el Parkinson a veces ayude. Entonces, abusar de usar Parkinson para autoobligarte a hacer las cosas en menos tiempo puede tener consecuencias negativas en cuanto a que te puede estresar y puede generar que hagas peor el trabajo, peores las cosas que estás haciendo, que si te generas un buen sistema alrededor, con otros elementos, ¿no? Como con consecuencias, con compromiso con otros, con fechas, pero no esto exagerado de tengo 1 hora para hacer algo que podría hacerlo bien en 2 días en vez de en un mes. Entonces buscar el punto medio y no abusar de la herramienta creo que es clave. Claro, yo creo que poner... Sí, Santi, dale. No, perdón, te iba a preguntar si ya estábamos para pasar al siguiente. No, iba a decir eso. Entonces como que me parece importante para quienes lo lean que lo apliquen de forma razonable y entiendan. Siempre una buena organización semanal en la cual uno pone qué día voy a hacer las cosas, prevé una cantidad de tiempo razonable para hacerlas, le exagera un poquito para arriba, pero sistemáticamente lo cumple de manera constante, te va a traer suficientes resultados. No hace falta volverse locos, porque de vuelta creo que es una de esas ideas que las personas las leen y de repente parece que vamos a resolver todo metiendo poco tiempo y no pasa. El siguiente capítulo, que es el segundo pie del trípode de la eliminación de Tim Ferriss, se llama La dieta de la baja información, cultivando la ignorancia selectiva. Y este es un episodio bastante corto, un capítulo bastante corto respecto de los otros capítulos, por lo menos. Definitivamente más corto que el capítulo que sigue, que es sobre las interrupciones. Pero hay una serie de ideas bastante claves, sí, que me parece que empiezan, o el contexto empieza muy bien con la frase que, obviamente, Tim Ferriss también elige muy bien las frases, de Herbert Simmons, que dice: lo que consume la información es bastante obvio. Consume la atención de sus destinatarios. Por lo tanto, una gran cantidad de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignar esa atención de manera eficiente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirlo. Básicamente lo que Tim Ferriss dice es, frente a esto que estábamos hablando hace rato, de que está bueno saber más o la información es poder, en realidad nos encontramos hoy frente a un problema que es, hay demasiada información. De hecho, estuve buscando y según la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido muchos puntos en el score de las personas en el último año, pero bueno, de acuerdo a la organización... Pero la persona que escribió lo que sea que vos estás por leer no tiene la culpa de las otras cosas. Lo voy a buscar, pero había dicho que se ha instituido como un fenómeno real el problema de la sobreabundancia de información. Es un problema reconocido. Existe una sobreabundancia de información que tiene que ver con el hecho de tener dificultades para encontrar realmente cuáles son las fuentes confiables de lo que está sucediendo o realmente conseguir información válida. Lo que dice Tim Ferriss en realidad es clave. Pasamos muchísimo tiempo consumiendo información que no necesitamos. Y si queremos eliminar, tenemos que eliminar todo eso que está de más. Que está de más todo ese tiempo que gastamos, por ejemplo, leyendo noticias. Que de hecho pasa mucho, tenés que ser un ciudadano informado leyendo las noticias, cuando en realidad, por ejemplo, la política se vive mucho más, incluso de un modo futbolero, diríamos en Argentina, donde es más anecdótico, es más para charlar, es más para tener conversación, que es lo que realmente vos vas a actuar sobre tu vida, que es donde probablemente deberías estar
pensando. Y eso que Tim Ferriss en este capítulo habla de, en ese momento, habla mucho, ¿no?, de las noticias, del diario. Después va a hablar en la parte de interrupciones de cosas como el mail, las llamadas telefónicas, y no estamos teniendo en cuenta el tema de las redes sociales, que es cuenta, digamos, en la parte de estímulos e interrupciones, pero también en la parte de sobreconsumo de información. Y no solo sobreconsumo de información, sino con el elemento extra de este efecto adictivo que tienen, que hace que cada vez consumas más, ¿no? Que quizá con las noticias no pasa tanto como puede pasar con una red social. Que eso ahí entra. Es loco porque la Semana Laboral de 4 Horas es un libro relativamente nuevo o relativamente moderno comparado con otros clásicos, ¿no?, de productividad y de gestión y todas esas cosas. Pero claro, es previo a la era de las redes sociales. Estuve ahí tratando de buscar en los podcasts de Tim Ferriss en los últimos tiempos como su opinión sobre las redes sociales para ver qué dice. Creo que es interesante, ahora lo podemos sumar después de los comentarios específicos del capítulo, pero sí, es una de las faltas, o uno de los lugares donde se nota la edad, entre comillas, del libro habla de los 3 grandes problemas como las noticias, el teléfono y el mail, y en el teléfono incluye el teléfono fijo, que hoy en día claramente, si tuviésemos que hablar de las distracciones, empezaríamos muy, muy primero por el rol de las redes. En segundo lugar hablaríamos del celular. No, creo que de hecho nunca nos ha pasado en una clase que alguien nos pregunte cómo gestionar el teléfono fijo, ¿no? O sea, ni siquiera las llamadas. Hoy en día ya las personas, de vuelta, sé que hay algunos trabajos que sí, personas que sí, pero en general los mayores problemas ni siquiera son las llamadas, es la mensajería mucho más. De hecho el otro día ahora lo retomamos, pero estaba charlando con un emprendedor de la comunidad que le está yendo súper bien y le llegan un montón de mensajes por un montón de plataformas, y me hablaba del problema de gestionar el hecho de tener múltiples bandejas de entrada, que es un problema que la Semana Laboral de 4 Horas no toca, porque simplemente te dice, vas a tener 2 bandejas de entrada, tu correo de voz y tu correo electrónico, y ahí estamos. Y hoy en día de repente tenés otra realidad que tenés que aprender a gestionar. Ahora sumamos algunas ideas, pero creo que sí es un dato. Los principios son los mismos, pero tenés que acomodarlas porque ya los sistemas específicos se quedan cortos. Sí, estaba pensando qué opinará Lu de todo esto, porque ella es la licenciada en comunicaciones sociales de Super Hábitos. ¿Algún dato extra que quieras sumar sobre esta situación? No, a modo opinativo, saco a la Lu, comunicadora social tiene todo el sentido del mundo, porque lamentablemente no es que hay buena información para consumir. Muchas veces es todo lo contrario y cada vez más. Hay como muy espectacularizado, todo así, como decías vos, ¿no?, para tener un tema de conversación y cosas más de entretenimiento, no tanto de información real. Y de hecho Tim Ferriss habla en este capítulo de, que no se malentienda esto con no me voy a informar en absoluto de qué sucede en el mundo, o voy a estar en una burbuja aislado del exterior. Él lo que dice es, no consumas por consumir, o no sobreconsumas constantemente lo que todo el mundo consume, lo que se supone que tenés que ver, ¿no?, como ver la tele todos los días, comprar el diario todos los días y demás. Pero él sí explica varias formas en las que él se informa, formas más inteligentes, formas como hace un 20-80 de a dónde ir a buscar buena información a la hora, por ejemplo, de ir a votar, a la hora de tomar decisiones. O sea, no está diciendo pásate al otro extremo y aislate de lo que sucede. Pero sí, o sea, creo que todos los comunicadores sociales del mundo piensan que está bueno consumir menos información, porque lamentablemente no hay muchas buenas fuentes, y si haces una buena selección vas a poder tomar mejores decisiones en tu vida personal y realmente, o sea, suena gracioso, pero realmente ser un ciudadano más responsable por consumir menos. Bueno, a partir de eso, Tim Ferriss lo que va a hacer es darnos un par de tips o de metodologías específicas para consumir menos información. Habla de cómo elegir los libros, cómo pensar respecto a los libros. Tiene un pequeño apartado sobre cómo leer más rápido que doy fe que funciona bastante bien. Tiene mucho que ver con otros libros que he leído de lectura veloz. Los principios son bastante parecidos, así que pueden seguir ese consejo. ¿Alguno que te gustaría recomendar? Porque alguien lo va a preguntar. Va a llegar libros de claro, ¿qué libro recomiendas, Santi, de lectura veloz? No, probablemente... O metodología, también puede ser. Creo que la metodología de Tony Buzan quizás es un excelente punto de partida. El libro se llama... Bueno, hay 2 libros. El que teníamos antes en papel. Nosotros tenemos uno en papel que se llama Cómo utilizar tu mente con máximo rendimiento, sí. Pero hay un libro que creo que se llama el libro de la lectura veloz, que es exclusivamente. Yo usé mucho tiempo el método Ilben para leer más rápido y me sirvió un montón. De hecho, leyendo el libro pensé, debería retomarlo para pulir un poco mi velocidad de lectura. Pero
básicamente Tim Ferriss lo que va a hacer es hablarnos de elegir libros que vas a aplicar, no elijas libros que no vas a aplicar, enfócate en un libro por vez, etcétera. Lo cual nos lleva un dato que conversaba con Mati que es bastante interesante, porque cuando estaba leyendo esto me acordé de que había leído hace un par de semanas atrás una pregunta en Quora, el sitio web Quora, que le hacían a Tim Ferriss sobre cómo hacía él para leer 3-4 libros por semana. Y yo dije, espera, ¿no era que no leíamos tantos libros? ¿Cómo era la cuestión ahí? Y básicamente busqué y efectivamente Tim Ferriss tiene una cuenta de Quora en la cual él responde la pregunta de cómo hace para leer 3-4 libros por semana. Acá da un par de tips, habla un poco de esta información que está justamente en el apartado de la lectura veloz y dice cosas, por ejemplo, dice, tengan en cuenta que también hay libros que saboreo durante semanas, leyendo un pequeño fragmento por vez. No trato de leer rápidamente solo por leer. Lo que es importante, no se trata de cuánta información puede consumir. Cometí el error de meterme en exceso de información. Ahora es 20-80 para mí. Lo que lees es mucho más importante de cuánto o qué tan rápido lees. Y en los últimos años he tratado de volver sobre un puñado de libros que le gustaron mucho, como de Meditaciones de Marco Aurelio, Radical Acceptance de Brach. Lo que me parece interesante de todo esto es que nunca niega a leer los 3-4 libros por semana. Y yo, esquivó, pasó por el costadito y siguió de largo. No, es que claro, no le preguntaron Claro. ¿cómo haces para leer 3-4 libros por semana? Y él responde, pero la pregunta es ¿cómo aplica 3-4 libros por semana? Es imposible. No un libro bien leído. Pero es interesante traer el dato como para contextualizar. Sí, que creo que este es de vuelta una... Hay un artículo, de vuelta lo dejamos, superhábitos.com/370, lo dejamos ahí, que es el artículo de los 3 caminos, que el otro día lo busqué y es de 2013 el artículo en el sitio, donde hablamos de, lo hemos retomado hace poco con Santi en un episodio, esto de preguntar, de ahí buscar el libro, de ahí pasar, ¿no? Y un poco acá él como que lo pone a preguntar como parte de filtrar los libros. Y creo que esto que dice Santi y muchas cosas que hemos dicho tienen que marcar esta pauta de... Hay que tener cuidado con la semana laboral de 4 horas con aferrarse fanáticamente a las ideas y hay que verlas en la práctica cómo entran en acción. Porque como dice Santi, Tim Ferriss lee un montón, consume mucha información, habla con muchísimas personas. Entonces, sí hay un alto nivel de filtrar información que quizás para él no es útil antes, pero también hay una forma de procesar la información después, ¿no? Que acá entra esto de, bueno, sí, que después lo dice dentro del capítulo, si un libro no es bueno, lo puedes dejar de leer. Si vas tomando las ideas, trata de aplicarlas, pero más que aferrarse a la técnica específica, que creo que no es la fortaleza de la semana laboral de 4 horas, sino los principios. El principio es empezar a limitar la información a información que te sirva. Y si te sirve leer todas las semanas, y por tu trabajo, por lo que haces, si te sirve para estar informado o por lo que sea, está bien, pero tenés que entender por qué lo estás haciendo, más que aferrarte a la regla de no puedo leer porque Tim Ferriss dice que es imposible leer más de un libro a la semana. Que de vuelta, hay un episodio, lo voy a buscar, pero vos explicaste un poco esto, Santi, de entender los diferentes tipos de aprendizaje y para qué estás haciendo cada uno. Entonces creo que lo que Tim Ferriss dice es, si vos lo que crees es resultados, limita la cantidad de información que consumís a la que vas a aplicar. Ahora, si yo estoy leyendo por otros motivos, bueno, ahí entra de otra manera. Sí, aparte tenés que ver qué es lo que vos estás haciendo. Si vos sos un autor, literalmente, probablemente te sirve mucho leer bastante. De hecho, incluso para Tim Ferriss es imposible no tener un exceso de información con el podcast que tiene, donde tiene invitados constantemente. Entonces, chicos y chicas, súper conclusión de la segunda pata del trípode de la eliminación es consuma menos información, hágase un favor. De hecho, creo que si solo se llevan esa idea, así como si solo se llevan la del 2080 o la de Parkinson, van a hacerse un gran favor. De hecho, es súper interesante cuando a mí me pasa de encontrarme diciendo, tengo que ver esto, decir, ¿y qué pasa si no lo veo? ¿Qué pasa si no me entero? Que sí pasa, ¿no? Cuando lees esto, él dice, si pasa algo muy importante te vas a enterar conversando con las personas, o a lo sumo te va a dar un motivo para preguntarle a otros qué novedades hay en el mundo. Y es cierto, lo hemos experimentado cuando muchas veces, o sea, tampoco leemos tantas noticias ahora, pero te enteras de las cosas. Sí o sí pasa que en un almuerzo familiar o conversando con alguien te mencionan el tema y si no tenés idea de qué te están hablando, te vas a enterar en una conversación. Si sucede algo, como por ejemplo una pandemia mundial y no te enteraste, no hace falta que veas las noticias para enterarte que está sucediendo, alguien te lo va a contar. Vas a salir a la calle y la policía te va a decir. Bueno, entonces, vamos a pasar a la tercera pata, si les parece. Sí, me parece. Y Tim Ferriss dice, bueno, la tercera pata es interrumpiendo las interrupciones y el arte de negar o de rechazar cosas. Bien.
Entonces, Tim Ferriss empieza contando la historia de cómo le hacía bullying a sus profesores de la universidad, llevándole preguntas cuando les ponía malas notas en el examen. No vamos a meternos en eso, pero es muy divertido de leer, así que búsquenlo. Y si alguno lo quiere aplicar, no con nosotros, por favor, puede hacerlo. Básicamente, lo que dice Tim Ferriss es que... Ahora nosotros no le ponemos notas a nadie, entonces nadie podría aplicarlo directamente. Sí, pero podría voluntariamente secarnos la cabeza. Claro. Así que puede ser. Lo que dice Tim Ferriss es, estas interrupciones, bien, porque ya estuvimos hablando de cortar con la información, estuvimos hablando de cortar con las actividades que no son claves, y él dice, bueno, ahora tenemos que eliminar todas esas otras cosas que están ahí, que se clasifican en 3 tipos. Él los llama los time wasters, que serían esas cosas que podemos ignorar y que no tienen muchas consecuencias. Dentro de eso él habla de discusiones, reuniones, llamadas, navegar por internet, mails que no son importantes. Ese es el primer tipo. A partir dice cosas que nos consumen tiempo. Dice actividades que sí son importantes y que tienen que ser completadas con cierta frecuencia, pero que de vuelta, bueno, sí son importantes, básicamente. Y al final pone, y esta me encantó, repasarla, son una serie de ideas muy poderosas, es problemas de empoderamiento. Él lo llama así. No voy a decir más qué son los problemas de empoderamiento para que lo tratemos más adelante, porque es la última. Voy a hacer una sola observación respecto a esta clasificación de 3 cosas que me hizo un poco de ruido cuando lo estaba leyendo, porque en realidad Tim Ferriss lo que hace es, dice, tenemos las cosas que te hacen perder el tiempo y dice que no son importantes, y después tenemos las tareas que consumen tiempo que sí son importantes. Lo leí y no pude evitar este cruce con los 7 hábitos y los diferentes cuadrantes de la administración del tiempo, y lo que pensé fue, en realidad, acá hay como una diferenciación que yo creo que no está prolija, porque lo que debería pasar es, si algo no es importante, no importa, no te suma, en realidad se debería eliminar. Porque montar todo un sistema para tal cosa y tal cosa y tal cosa, en realidad no te suma. En realidad, lo que él quiere decir es que son cosas que si necesitas atender, que por lo tanto de vuelta son importantes porque las consecuencias sí te afectarían negativamente, pero que tienen que ver con interrupciones de otras personas. Esa es la diferencia. O sea, cuando habla de estas cosas que desperdician el tiempo, de vuelta con los nombres marketineros de Tim Ferriss, en realidad está hablando de interrupciones. Y después, o sea, sí, principalmente habla de interrupciones. Sí, porque menciona, de hecho, el costo del tiempo que te toma entrar y salir de una tarea. Entonces, después va a hablar de cómo resolverlo, pero cuando habla de eso te está diciendo son cosas que tenés que hacer o que querés hacer o que son importantes, pero que hacerlas cuando surgen tipo estímulos no es inteligente. Claro, entonces tenés interrupciones, que sería la primera parte, que me parece que es un mejor nombre, y después tenés tareas repetitivas, que esa sería la segunda parte. Que no me parece mal ponerle tareas que consumen el tiempo, pero también siento que tareas que consumen el tiempo en realidad es como una de esas frases redundantes, porque al final todas las tareas consumen tiempo. Entonces yo creo que una forma más simple de entender el libro es, parte 1 es interrupciones, parte 2, tareas repetitivas, parte 3, problemas, como dijo Santi, de empoderamiento, y dentro de las interrupciones sí tendríamos que eliminar de forma definitiva todas las interrupciones que no sean importantes. Por lo tanto, si quedan, tendrían que ser importantes o necesarias como mínimo. Algo muy, muy, muy interesante, muy, muy lindo de la primera parte de las 3 es que estamos hablando particularmente de las interrupciones, es que se mete con una serie de cosas que son un problema real de muchas personas, lo siguen siendo hoy en día en distintas formas. Particularmente estamos hablando del mail, que en este caso podría ser también tu inbox en general, puede ser WhatsApp, puede ser, por ejemplo, tus redes sociales, las llamadas y las reuniones. Entonces lo que va a hacer Tim Ferriss es empezar a darnos consejos o tips súper específicos, porque la verdad que son súper específicos, y eso es algo que no se encuentra en muchos libros, súper específicos de cómo nosotros podemos empezar a lidiar mejor con eso. Bien, por ejemplo, tip número 1, clave, apagar las notificaciones. Tenés que apagar tus notificaciones del celular. Lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. De hecho, Mati me pasó en estos días un podcast en el que Tim Ferriss habla un poquito de estas cosas. Y Tim Ferriss contaba cómo él tiene su celular en modo avión el 80% del tiempo hoy en día. Entonces, no hace falta que lo pongas en modo avión, pero definitivamente puedes vivir apagando las notificaciones. Y si tienes miedo, puedes hacer el gran método Tim Ferriss. Empezá de 1. Apagar la notificación de una. Fíjate, pasó una semana. ¿Se murió alguien? No, listo. Apaga el siguiente y anda haciéndolo así. A partir de ahí empieza a hablar de limitar el tiempo que le dedicamos al mail o al correo. De vuelta, ahora vamos a hablar de mail, pero pongámosle mail / WhatsApp / Telegram / inbox de tus redes sociales. Y lo que él dice es, vos tenés que empezar a espaciar la frecuencia con la cual vos vas a ver el mail. Bien,
hemos hablado en muchos episodios, él nos da este dato, pero hemos hablado en muchos episodios de cómo recuperar la atención una vez que te interrumpieron te toma 21 minutos aproximadamente. Entonces, si nosotros nos pasamos el día interrumpiéndonos porque entramos a chequear el mail, porque revisamos el WhatsApp, nunca realmente vamos a hacer un trabajo real. Entonces Tim Ferriss dice, como tenés ese costo que él se menciona, ese costo de volver a poner atención, tenemos que empezar a juntar todo y a decir, ok, va a tener un momento predeterminado donde voy a responder esto, después me dedico a mi trabajo, después vuelvo y lo vamos haciendo cada vez más esporádico. Sí, dale. Muchas veces nos preguntan sobre esto como, bueno, pero yo trabajo, por ejemplo, atiendo a mis clientes por WhatsApp, o trabajo con mi equipo por Telegram o por mail. Incluso en esos casos, o sea, no tenés que ser Tim Ferriss y revisar el mail o el WhatsApp una vez por semana, pero si haces esto de agruparlo en diferentes momentos concretos del día, aunque sean 4 veces al día, ¿no? Al comienzo de la jornada, al mediodía, a la tarde y a la noche, por ejemplo, el simple hecho de que hagas eso que dice Santi, de agruparlo, hacer inbox en ese momento, después cerrar todo y enfocarte en otra tarea, va a hacer que te rinda mucho más lo que estás haciendo y que no tengas este costo de entrar y salir, de concentrarte y volver a lo que estabas haciendo. Y no tiene que, o sea, tiene que ser adecuado a cada persona. No necesariamente tiene que ser hacerlo una vez al mes, una vez a la semana. Puede ser muchas veces al día, pero 100% haciendo inbox, cierro todo, 100% haciendo la otra tarea que tengo para hacer. Que de hecho ahí vuelve a surgir esto que decíamos recién, porque lo que él después pasa a la parte de estas tareas repetitivas y menciona el hacer las cosas en lotes, ¿no? O en iba a decir en bachas, pero no es porque es batching en inglés. Hacerlo en lotes o en tandas. Y en realidad lo que él hace es toma una tarea repetitiva, que es responder el mail o responder. Santi hizo la extensión recién a los otros medios de mensajería y aplicar esta lógica de, bueno, ¿cuánto lo podés juntar sin que se produzcan consecuencias graves para poder avanzar? Entonces, para pensarlo, las instrucciones que están en la parte que sigue sirven bastante. Y creo que, retomando lo que decía Santi en este episodio del podcast de Tim Ferriss, que creo que es el 289, después lo dejamos igual en las notas del episodio, cuando él habla de redes sociales, en realidad lo que él hizo con las redes sociales es hacer un corte más agresivo con el teléfono, porque acá lo que te dice es tener el teléfono activado y atender si te llaman. Ahora pasó a modo avión. Es cierto, y el otro día encontré un artículo que como que lo atacaban a Tim Ferriss y decían, yo también tendría mi teléfono en modo avión si tuviese un asistente que trabaje para mí las 24 horas del día. Entonces es cierto que Tim Ferriss está quizás en una etapa de su vida donde lo puede hacer más o se lo puede permitir, lo que sea, pero la lógica es, cortás el acceso a vos, a las interrupciones, y fijas una frecuencia para cada una de las bandejas de entrada. Hasta que alguien invente una plataforma que te permita reunir todo en un solo lugar, lo que haces es decir, estos mensajes los reviso con esta frecuencia y vas empujando y ajustando tanto como puedas la frecuencia de revisión de cada una de esas bandejas y cuando entras las procesas completas, que de vuelta no está acá, pero el sistema de Inbox Zero que Santi mencionó hace un par de episodios, sí, ¿no? O lo mencionaste en una clase. Creo que fue en una clase. Ah, bueno. El sistema de Inbox Zero es una muy buena forma de procesar en ese momento. Estábamos en esta habitación y teníamos micrófonos y auriculares, así que claro, pero no era un podcast. No era un podcast, bien. De hecho, creo que algo que está bueno de lo que dice Lu es, no es una excusa. Bien, pensamos que si yo no puedo hacer lo que hace Tim Ferriss, no se puede aplicar. Y de repente la persona que está diciendo esto es una persona que tiene cero control de sus impulsos y no puede pasar 5 minutos sin ver el WhatsApp. Tengo que atender a mis clientes porque si no se enojan. Ok, se enojan si no lo ves 10 minutos. 20 minutos, media hora, puedes esperar media hora. Muchas veces puedes esperar media hora, puedes esperar 1 hora incluso. Entonces tenemos que empezar desde donde estamos nosotros, pero vale la pena y funciona. De vuelta a la pregunta, ¿es aplicable? Es 100% aplicable. De hecho, nadie debería pasar su vida respondiendo WhatsApp, a menos que tu trabajo sea ese. Porque, ojo, si vos sos secretaria y tu trabajo es responder el teléfono, responde el teléfono, porque es lo que tienes que hacer. Sí, o si para vos estar en la oficina, no sé, sos vendedor y para vos estar en la oficina, estar vendiendo a través de WhatsApp, bueno, estás haciendo lo que tenés que hacer. Claro, pero acá siempre hay que tener en cuenta otra regla que la tengo asignada en mi mente a Tim Ferriss, pero no me acuerdo por qué, que es la regla de la multiplicación de... lo dice, en algún lado lo dice. En algún lugar lo dice. Sí, en algún lugar lo dice. Pero lo que él dice es básicamente que mientras más usas un medio de comunicación, más mensajes recibe ese medio de comunicación. Y es 100% cierto. De hecho, si quieren ver cómo funciona, yo hice el experimento de una vuelta. A mí me llegan muy pocos WhatsApp. Y me siento muy orgulloso. El otro día veía que me habían llegado 5 WhatsApp en un día. Estoy incluyendo grupos. O sea que imagínense la cantidad de pocos WhatsApp que me llegan. Y Tim Ferriss, y entonces un día probando, agarré y me puse a mandar mensajes. Me puse a escribirle a personas. Automáticamente, al otro día,
Mi WhatsApp era un caos, tenía un montón de mensajes. ¿Por qué? Porque la persona se pone a conversar con vos, se acuerdan, ¿cómo andas? Etcétera. Entonces, mientras más escribimos mensajes nosotros, mientras más respondemos, mientras más rápido respondemos, la gente nos escribe más. Caso contrario es, por ejemplo, Mati. Mati tiene el hábito de responder el WhatsApp 2-3 días después. No sé si es una política formal o simplemente no le das bolilla. Un mix. Un O mix. sea, es un mix. A ver, sí, es un mix. Sí, a veces escaneo, si de repente es algo urgente, genuinamente quizás respondo antes, pero en general lo que hago es, tengo esta política de, tengo momentos en los que respondo relajado, entonces si entra antes, en algún momento del día lo voy a evaluar, si es urgente quizás reacciono antes, pero si no es urgente voy a reaccionar después. Pero fíjense lo interesante, como Mati responde poco, la gente le escribe poco. A mí me ha pasado de gente que tengo en común que me dice, che, preguntale a Mati tal cosa. Yo le puedo escribir, es que nunca me responde. Yo me sé, bueno. Pero está la lógica, no te escriben porque si no me va a responder o me va a responder súper tarde. Que creo, ahí hay dos ideas que me parecen interesantes y que yo creo que vienen de vuelta. Este capítulo es una locura y cuando lo leía pensaba en muchas cosas que nosotros tenemos que salen de acá. Y hay dos ideas que esta vez me parecieron muy importantes que fueron. Una es cuando él al comienzo dice esto de permitirte ser difícil a veces. Y creo que está bueno. O sea, muchas veces no queremos ser difíciles. No queremos que alguien se moleste con nosotros un momento. Pero ahí dice una frase que me la dejé súper marcada que decía, aprendí a gestionar... Era algo así, lo voy a hacer una traducción muy burda. Pero básicamente era, aprendí a gestionar a los idiotas o si no corres el riesgo de convertirte en uno. Era una cosa así. Y me pareció excelente. O sea, si a mí me pasa cuando... con mis amigos y las personas con las que tengo estima, a nadie le molesta que le conteste un poco más tarde y con todos tenemos excelentes conversaciones. Porque entendemos que todos estamos respetando el tiempo del otro. Entonces yo tardo 2 días en responder, pero porque yo no tengo problema si vos tardás 2 días en responderme a mí. No es que yo soy una persona que exige respuesta automática y al mismo tiempo demanda que todos me tengan paciencia. Es entender esto de el tiempo y el aire. Entonces, es empezar a marcar las reglas que nos permiten a nosotros tener la vida que nosotros queremos tener, que por eso es diseño de estilo de vida. Y el otro día, Kitu, que es parte del equipo, Kitu me mandó un artículo que el título lo dice todo, que es ¿por qué permitir desconectar hoy en día o por qué estar offline hoy en día es la nueva experiencia de lujo? Y lo que sí es que hoy en día las personas que se pueden permitir desconectarse, y yo le sumo permitir responder un poco más tarde, es como una señal de jerarquía, ¿no? Como me puedo tomar un fin de semana y no contestar y no pasa nada. Entonces creo que si miramos esto como un proceso de no simplemente productividad, sino de diseño de estilo de vida, de cuál es el nivel de respuesta, cuál es el nivel de demanda que yo tengo que aprender a manejar para yo poder estar bien y para yo poder responder, adquiere otro nivel. Y de repente empujar un poco la frecuencia ya no se trata solo de si es lo más efectivo o no, se trata de reconquistar espacio para mí, para las cosas que a mí me importan. Que hay que sostenerlo porque es cierto que, voy a usar el ejemplo de Mati como hilo conductor porque lo venimos usando, pero se aplica a todo. Hay que sostenerlo porque al principio, cuando uno empieza a implementar estas cosas, va a haber personas que te van a entender y con las que vas a tener esa lógica de, bueno, demoramos 2 días en respondernos y está todo bien. Y hay como una eterna conversación amorosa ocurriendo con delay y no hay problema. Pero hay muchas personas que no les gusta, ¿no? A las que les molesta eso y que te lo hacen saber. Entonces, de repente, si yo a mi mamá no le respondo al instante, no le va a gustar tanto y me lo va a hacer saber, ¿no? O va a insistir y demás, o va a haber un periodo de tiempo en el cual hasta que se acostumbre a por qué lo hago o a qué no respondo al instante, y si es una emergencia me tenés que llamar o buscar otro medio de comunicación. Pero hay como una brecha, ¿no? Un tiempo entre que empezás a implementar estas reglas y las personas se acostumbran a que esas son las reglas de tu tiempo y las respeto y me acomodo, ¿no? Y ya sé que no te tengo que escribir porque ya sé que no me vas a responder y si es urgente tengo que hacerlo de otra manera. Paréntesis, en el caso de Mati, tengan cuidado las personas que trabajen juntas o las parejas, porque suele pasar también que todos saben que Mati no responde, por ende me escriben a mí. Entonces yo tengo que aplicar más Tim Ferriss todavía para gestionar mi inbox porque tengo como doble inbox. Doble inbox. A los que les suceda eso, tengan cuidado. Creo que no me voy a meter en el doble inbox porque no hace falta. Pero sí creo que una frase que también está en este bloque es esa frase que creo que es de Derek Sivers que dice, no sé cómo es la traducción, o quizás la leí en otro lado, no sé, tengo una confusión de información. Necesito hacer una dieta de baja información. Pero es una frase de Derek Sivers que dice, si no es un hell yes, es un no.
Exacto. ¿Cuál sí. sea la traducción? Si no es un claro que sí, vamos a hacer una traducción como family friendly, es un no. Y creo que esa es la clave, ¿no? Muchas veces decís, se va a enojar. Bueno, ¿qué me importa? Esa es la pregunta. Como tengo una cantidad limitada de tiempo, una cantidad limitada de personas con las cuales puedo realmente relacionarme. Y entonces no vale la pena de que me ponga por, como se llama, por contentar a personas que quieren algo de mí, yo estar dándole lo que quiero y perderme de las cosas que genuinamente son importantes. De hecho, me estaba acordando mientras leía esto, porque después se habla mucho de las reuniones, que es otro de los temas que está pasando hoy en día. Conté hace un par de semanas la experiencia que tuve visitando a una persona que trabaja en una empresa muy, muy grande, y fuimos a visitarla a su casa. Fui con Mari, mi esposa, y esa persona pasaba todo el día en llamadas. Todo el día en llamadas. Literalmente estoy hablando a llamadas con 15 minutos en el medio, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo me decía, ¿cuánto estás logrando con esas reuniones? Y hoy en día, con Zoom, creo que todavía es peor. En las empresas ya era un problema. De vuelta, he hablado del libro Muerte por reuniones, de Peter Lencioni. Sí, creo que es Lencioni. Bueno, no me acuerdo. Si lo buscan como Death by Meeting, lo van a encontrar. El tema es que ese libro... Lencioni. Lencioni. Ok, sí. Perfecto. Entonces, ya las reuniones eran un problema, siguen siendo ahora. Y me acordaba de Fede, que es una persona con la que trabajamos, que siempre me hace chistes porque no aceptamos reuniones. Porque no aceptamos reuniones, y siempre me dice, bueno, si Santi me permite hacer la reunión, y no sé, bueno, en realidad no, o sea, más allá del chiste, estoy orgulloso de no aceptar reunión. ¿Por qué? Porque muchas veces las reuniones no tienen objetivos claros, no son productivas, no estamos realmente consiguiendo algo. Siempre que, y de hecho Tim Ferriss lo dice, nunca vayas a una reunión a menos que tengas claro cuál es el objetivo de esa reunión, dentro de toda una serie de tips súper puntuales que no nos vamos a meter ahora, pero estamos que los revisen. Bueno, que una cosa que quería sumar ahí, porque, o sea, él habla del mail, habla del teléfono, de vuelta ya estuvimos hablando un poco. Creo que la lógica esta de permitir ser un poco difícil es la parte más importante. Con la parte de las reuniones, creo que este es el tema. Es que de vuelta estaban los principios, ¿no? Como el mayor enemigo es el trabajo por el trabajo, la actividad por la actividad, la reunión por la reunión. Hay un libro que Santi ha mencionado 1.000.000 de veces, que es Team Genius. No sé quién es el autor, pero sé porque vos siempre decís Team Genius, donde se habla de las reuniones de equipo. Y se habla de que incluso no solo es bueno que los equipos tengan reuniones, si están hechas correctamente, es bueno que los equipos tengan tiempo de simplemente conversar entre sí sin que haya una agenda. Entonces, cuando Tim Ferriss llega a la parte de reuniones, es muy agresivo en poner límites a las reuniones porque está luchando contra esta cultura corporativa, social de reunión. Hay que entender que ese es el tema. El tema es evitar la reunión por la reunión, moverse hacia lo que produce resultados. No es necesario trasladar eso a todas las etapas de la vida, ni convertirnos en unos mercenarios que no permiten un segundo. De hecho, algo que pasa, que es gracioso, que a nosotros nos pasa mucho, es que nosotros tres aceptamos pocas reuniones, pero si acepto una reunión, yo voy a ir a esa reunión y voy a estar relajado conversando con vos. Porque pasó todos los filtros. Estamos acá, tenemos esta conversación, la disfrutemos. Y muchas veces pasa de que las personas asumen de que, como somos personas de productividad, lo que vamos a querer es como hacer una reunión en 5 minutos o acelerarla o liquidarla súper rápido. Y a mí me pasa que muchas veces me conecto relajado con si nos quedamos un rato más, porque importa, no pasa nada. Y ese es el tema. O sea, entre nosotros tres, de hecho, lo hemos dicho, tenemos optimizada nuestra reunión semanal, pero terminamos y nos quedamos conversando. No nos desconectamos cada uno para sentarnos a actualizar planillas de Excel, porque eso tampoco es productividad. Incluso a nivel de equipo, ¿no? Tenemos en el año muy pocas reuniones muy frecuentes o durante la semana dentro del equipo, pero, por ejemplo, a las revisiones trimestrales o anuales, a las planificaciones, les dedicamos el tiempo que necesiten, lo más optimizado posible, y vamos mejorando con estructura y con objetivos y demás, pero muchas veces, si vos ves el tracker, va a haber muchas horas concentradas de todo el equipo en las revisiones trimestrales y planificaciones, en comparación a las reuniones frecuentes que tenemos en el día a día, y es porque tiene una lógica detrás y hay una decisión detrás de por qué esta reunión es importante, y cuando estoy ahí estoy al 100%, y hasta que no logro el objetivo o resuelvo lo que quiero resolver, no abandono porque haya pasado una hora. Y creo, una cosita más sobre el tema de las reuniones, y es, de vuelta hay que acomodar esto que dijo Lu, permitírtelo cuando lo tengas que hacer, y hay que tener cuidado con no aplicar esto a otros roles, porque nos ha pasado de lo que vos has hecho un par de comentarios, Santi, en el podcast, de como la persona que le pone, tengo 1 hora para almorzar contigo, hermano, y... Claro que conozco a esa persona.
Era yo. Era yo. Literalmente Sí. era yo. Bien, Santi, si querés pasemos al que sí. Bueno, el libro se llama Team Genius, la nueva ciencia de los equipos que performan muy altamente o algo así. Son malísimos, deberíamos hacer como un traductorado o algo para hacer mejores traducciones. El autor es Michael Malone y Richard, voy a ponerlo acá porque yo no sé cómo se dice. Puedo dejar el link Espera. en las notas del episodio. Ese es el apellido. Bien. Richard Carlgard o algo así. Bueno, a partir de ahí Tim Ferriss pasa a hablar un poco de cómo manejar estas tareas que son importantes y que hay que hacer, pero que toman tiempo. Y la propuesta que va a hacer es trabajar en lotes, como decía Mati. Bien, queremos meter todas esas para que no nos generen estas interrupciones y este costo de meternos. Lo que vamos a hacer es juntarlas en los baches lo más espaciado posibles en el tiempo. Creo que no vale la pena que nos metamos mucho acá en esto. Hay un concepto igual, no sé si quieres hablar, Mati, de los cálculos del costo de valor hora de eso. Que yo creo que lo que yo saqué como de vuelta, no lo recordaba y para mí quedó como, wow, esto estaba acá, no lo había visto nunca, es que él hace un análisis cuando entra acá. Y de vuelta esto se aplica muy bien para el tema reuniones y todo lo que dijimos antes, que es cómo decidís hasta dónde espaciar esto de hacer las cosas en lotes y no hacerlas en el día. Y lo hace de una forma muy práctica, no hace falta que le explique ahora en detalle, pero utiliza un cálculo de valor hora para hacer esto de, bueno, ¿cuántas horas me ahorro haciendo esto cada vez más espaciado? Y comparar eso con los costos económicos de los problemas que eso genera. Entonces, lejos de decir voy a hacer las cosas en lotes y no va a haber problemas, digo, voy a hacer las cosas en lotes siempre o hasta el punto en el cual los problemas me representen menos económicamente que lo que estoy ganando a partir del tiempo que me ahorro. Y creo que es un concepto genial, de vuelta conecta con los miedos, conecta con todo lo que venimos hablando, porque pone el foco en, a veces tenés que bancarte este golpe, tenés que ser un poco difícil, tenés que aceptar algunos problemas para poder vos ir a buscar algo más grande. Y finalmente Tim Ferriss habla de el tercero de los tipos de actividades que nos sacan tiempo, de las interrupciones, y él dice que es problemas de empoderamiento o fallas en el empoderamiento. Él dice, la falla en el empoderamiento se refiere a no ser capaz o no estar habilitado en realidad a realizar una tarea sin primero obtener permiso o información, lo que está implícito ahí, de otra persona. Y esto es súper interesante porque es algo que vemos constantemente en el mundo emprendedor. Claro que conozco a esa persona. Soy yo. Nuevamente soy yo. Me doy cuenta que lo hago todo el tiempo. Y es de repente cuando estamos nosotros supervisando cosas que podríamos no supervisar. Y ahí el ejemplo que utiliza Tim Ferriss es súper paradigmático y muy ilustrativo. Y es el siguiente. Él se da cuenta de que había tercerizado el soporte de su empresa de suplementos y tenía un montón de mails. Pasaba todo el día respondiendo consultas de la gente que trabajaba por el soporte. Por ejemplo, me acaban de preguntar si hacemos este tipo de envío. O esta persona está pidiendo la devolución, deberíamos darle la devolución. O, necesito que revises este mensaje para ver si se lo mandamos al cliente, etc. Entonces Tim Ferriss, obviamente cuando está a punto de tener un burnout, dice, vamos a hacer una regla. Y les manda un mail, que es muy divertido, a sus empleados y les dice, mira, que no son sus empleados porque está tercerizado, pero bueno, vamos a hablar de eso más en el episodio que viene. Lo que dice es, bueno, acá hay una nueva política en la empresa. A partir de ahora, cualquier problema que se pueda solucionar con menos de $100, lo resuelven ustedes. Y no me pregunten. Gracias, chau. Suerte con eso. Nos vemos. Y suma ahí, como medio asterisquito, revisa cada tanto tiempo que las cosas estén andando medianamente bien. Lo poderoso de este ejercicio es que nos hace enfrentar, y de vuelta me toca mucho el corazón, nos hace enfrentar con muchos miedos que tenemos. Muchos miedos a que las cosas no sean perfectas, a qué puede pasar si yo no estoy ahí mirando. Y como emprendedores tenemos esta idea de vuelta dijimos el otro día, no sé si es muy argentino, pero el ojo del patrón engorda al ganado, ¿no? Si yo no estoy mirando lo que mis empleados están haciendo, las cosas van a salir mal. Y Tim Ferriss lo que plantea es, probablemente, siguiendo la lógica del valor ahora que decía Mati, si vos agarrás y simplemente aceptás que hay cosas que medianamente pueden salir mal, podés de repente sacarte una gran cantidad de actividades que te están robando el tiempo en el día a día. Que también habla ahí como de la parte positiva de como pensar siempre en que las otras personas, en este caso puede ser el otro equipo en el cual tercerizó, puede ser personas de tu mismo equipo, pueden ser tus socios, pensar que la otra persona tiene mucho potencial y va a poder resolver y sacar cosas adelante, quizá a veces hasta mejor de lo que uno lo haría, y que ese es el problema número uno a la hora de delegar, ¿no? De sumar a alguien al equipo, de esta dificultad que tenemos para pasarle realmente algo a otra persona
y confiar en que esa otra persona lo va a hacer bien, lo va a sacar adelante sin que estemos nosotros involucrados. Entonces, también está bueno el mensaje ese de relájate un poco, confía en que esta otra persona lo va a poder hacer bien, acepta que puede ser que no salga bien, y es parte del proceso también, y libérate también de esta cantidad de actividades que, si uno lo piensa, como a lo largo del tiempo, van a ser cada vez más, porque si vos vas sumando personas a un equipo, si vos vas aumentando la cantidad de cosas que haces en el negocio, vas tercerizando en más equipos externos ciertas actividades, y todo el tiempo vos tenés que estar involucrado en todo, no es escalable, no es posible que sobrevivas o que humanamente puedas ver todo, y puede ser que te estanques o tomes malas decisiones. Entonces me parece que también está bueno eso de la mirada esa de soltar, pero también de confiar en el potencial del otro y en lo positivo que otra persona puede sacar adelante sin que uno esté mirando todo el tiempo o teniendo que ser fuente de decisiones. Que creo que algo que es interesante, digamos, llegando a esta parte del capítulo es, porque a mí me pasa que hay muchas cosas que recordaba que estaban más sistematizadas, pero en realidad es un ejemplo que disparó muchas reflexiones desde entonces y por lo tanto ahora lo veo como un sistema. Pero es esto de entender cómo van conectando las diferentes partes, ¿no? Al final todo el tiempo estamos haciendo 20-80. Dentro de todo el tiempo hacer 20-80 estamos aprendiendo a gestionar dos fuerzas, que es que a veces haya malas consecuencias, aprender a gestionar que a veces alguna persona se puede enojar conmigo, que en el fondo es lo mismo y tengo que ver hasta qué punto lo puedo empujar sin que esto se convierta en un problema. Y cuando llega acá, es como que Tim Ferriss espera el último momento para dar el golpe en la cabeza y decir, probablemente hay un lugar, uno tiende a pensarlo con los clientes, ¿no? Tiende a pensar hacia afuera, como, tengo que contestar todo el tiempo, pero probablemente a nivel interno, sobre todo cuando tenés un negocio de cierto volumen, cuando tenés personas a tu cargo, probablemente ahí es donde estás teniendo los problemas más fuertes. Entonces empieza hablando de una situación mucho más común, que es cómo filtro a los clientes, que es por donde empieza el capítulo, pero al final, cuando te explica cómo él recuperó muchísimas horas, lo que hace es, te habla de esta situación de, puedes armar un equipo, y vos esto siempre lo decís, Santi, puedes armar un equipo, pero si ese equipo no está correctamente gestionado, en realidad probablemente delegar se convierte en un salvavidas de plomo que no te ayuda, sino que te pone en una peor situación. Que de vuelta se complementa muchísimo con los 7 hábitos, porque aplicar esto así nomás, como está dicho por Tim Ferriss, quizá te puede meter en problemas, pero si lo complementas con tener buenos acuerdos, con tener una buena gestión del vínculo con las otras personas con las que trabajás, tener consecuencias claras, que tengamos todos claro qué estamos haciendo, cuál es el objetivo, va a funcionar mucho mejor, va a estar todo bien. No, cuidado con hacerlo simplemente como, bueno, me voy a liberar de todo esto, háganlo ustedes, y me fui de vacaciones y nunca más lo vi, porque no va a funcionar bien. Sí, que hay un par de cosas que suceden acá y más adelante en el libro, que para mí están en el borde entre efectivas e insensibles, ¿no? Como, no está mal, pero probablemente en alguna situación pueden ser percibidas como un retiro por las demás personas. Entonces tenés que ser muy deliberado en... De hecho, los guiones que él hace son muy amables. O sea, cuando vos los lees son bastante amables, sobre todo si lo pones en la cultura de Estados Unidos, que es mucho más directa. Entonces, hay que mantener el foco en estas cosas, pero no caer en lo que muchas personas hacen, que es copio o pego lo que dijo Tim Ferriss, lo tiro así nomás sin prestarle atención a quién se lo estoy diciendo o cómo lo estoy diciendo. Sí, o no. O simplemente quizás no te importa. Bien, ese es el tema. Quizás vos... O sea, siempre hay que tener un respeto por las personas. Eso es lo básico. No lo vas a tratar al otro como si fuera un objeto para vos. Pero quizás hay veces en los cuales tenés que ser más directo y simplemente... De vuelta, me acuerdo cuando charlo con emprendedores que me dicen, tenés que escribirle más a los clientes, le digo yo. Y me dicen, no soy muy pesado. Y la respuesta es, probablemente tu base es que no sos nada pesado. Entonces, si vos pensás que sos pesado, probablemente todavía no sos pesado. Bueno, muchas veces los emprendedores, como tenemos miedo de... Porque hay gente que no le molesta, como, ok, ¿qué hiciste? No, eché 19 personas. Ok, bueno, esa no estamos hablando de esas personas. Pero eso es una persona en la cual le preocupa, que está realmente atenta a lo que están sintiendo los demás, y quizás donde vos sentís que está siendo demasiado duro es el punto en el cual está siendo justamente duro. Claro. Y de vuelta hay que balancearlo un poquito ahí. Antes de que nos vayamos, quiero, porque acá termina el episodio, de vuelta, hagan los ejercicios, están buenísimos. Realmente es un gran bloque del libro. Quiero que Mati nos cuente, porque me dijiste antes de empezar, me dejaste con la intriga. Ayer, en el episodio anterior, hablábamos un poquito de Tim Ferriss diciendo hay que enfocarse en tus fortalezas, no en tus debilidades. Y vos dijiste que encontraste la respuesta a ese dilema, que no era claro para mí.
Claro, el otro día, porque nosotros dijimos que la idea estaba bien. Tuve dos grandes revelaciones esta semana, que claramente están siendo semanas muy divertidas. Por eso también les pedimos que nos cuenten en los comentarios de YouTube, que nos manden un mail, que nos cuenten por Instagram cómo van avanzando con el libro, qué piensan, qué dudas les surgen, qué experiencias tuvieron ustedes. El otro día mencioné, estamos grabando esta serie y una persona me dijo, nunca pude leer La Semana Laboral de 4 horas porque me parece pesadísimo. Y le dije, este es el momento perfecto para que lo hagas. No la leas, escuchanos a nosotros. Ahora va a ser el doble de pesado leerlo y escucharnos a nosotros. Pensé que La Semana Laboral de 4 horas era malo, pero ahora que los escucho ustedes me doy cuenta que el libro está bastante bien. Pero profundizando en cosas, una de las cosas que encontré fue la charla de TED de Tim Ferriss, que yo no la había visto, donde habla de los miedos y da como una versión revisada con los años del ejercicio, que toma muchas de las cosas que nosotros dijimos el otro día sin saber que esa charla existía. Definitivamente está buena. Y después me quedó quemando esto que estábamos hablando de las fortalezas y de cómo gestionarlo. Y encontré, voy a leer la frase directa de Tim Ferriss, porque estaba hablando de las redes sociales y estaba hablando de esto que pone los límites y de que entra cada tanto. Y una de las cosas que él dice es, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque están diseñadas para generar la participación a través del enojo, ¿no? Del enojo, de la reacción. Entonces, aprovecha y dice su enfoque y dice lo siguiente. En la vida vos tenés que elegir entre dos caminos. Podés hacerte mejor vos o podés hacerte sentir mejor a vos mismo. Y no es lo mismo. Te podés hacer mejor a través de evaluar tus propias debilidades, evaluar tus propias fortalezas y trabajar sobre ambas, ¿sí? Trabajar sobre vos mismo. Es trabajo difícil que requiere foco y que requiere dedicación, que de a momentos va a ser doloroso, pero que al final, en el largo plazo, va a hacer que tu vida sea mucho más fácil. Como dice uno de mis mentores, en la vida, decisiones fáciles llevan a una vida difícil, decisiones difíciles llevan a una vida fácil. Hay que trabajar en hacerte mejor. Si simplemente querés hacerte sentir mejor, entonces lo que vas a hacer es atacar a otras personas en lugar de trabajar sobre mejorar vos mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tiene que atacar las dos. De que hay que trabajar en las dos cosas. Ok, bueno, listo. Tanta introducción para eso, nada más. Ok. Gracias, Mati. Ya tenés la respuesta. ¿Vas a poder dormir hoy en la noche? Gracias. Gracias. ¿Algún comentario final? No, me quedo con ganas de ponerme a implementar esto de vuelta, porque sí sentía cuando lo leía que está bueno revisitar estas cosas cada tanto, pero en la práctica, no solo releerlo, sino implementarlo, hacer como una revisión de las cosas, quizá una vez al año, quizá 2 veces al año, porque tenemos muchas cosas incorporadas claramente y hay mucho que hemos trabajado en estos años, pero siento que como hacerlo de vuelta, como frescos, va a traer cosas interesantes, así que me guardo ahí el ejercicio para hacerlo en casa. Sí. Bueno, de hecho yo les iba a proponer que hagamos un par de cambios en nuestras... Quizás lo sumemos en las guías de revisión trimestral y en la guía de planificación anual, un par de preguntas extra para retomar alguna de estas cosas. Creo que puede sumar. Pero primero quiero ver los próximos capítulos, que no los recuerdo tan bien como estos que leímos hasta ahora. Y son más largos, si no me equivoco. Son más largos. Vamos a ver si nos sorprende el amigo Tim. Aparte yo lo leí en la primera edición, no sé qué puso en la segunda, lo cual va a ser súper divertido para mí. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Gracias, Mati, gracias, Lu. Gracias, Santi. Gracias, Lu de Super Hábitos. La más famosa de nada, todas. Santi de Super Hábitos. Como siempre, nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Acuérdense, sin embargo, que si quieren acceder a contenido exclusivo, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o la red social que ustedes utilizan. Especialmente Instagram es en la cual estamos más activos. Si les gusta esta serie, no hay que dar 2 llamados a la acción, pero voy a dar 2. Cuéntenos, ¿les está gustando la serie hasta ahora? ¿No les gusta? ¿Quieren que la cortemos acá y no grabemos más? El problema es que ya vamos a haber grabado todo para cuando ustedes escuchen esto. Así que nos vamos a sentir mal de publicarlo, pero... Claro, podemos no publicarlo. Igual creo que por las fechas no va a estar todo grabado, ¿eh? Ah, ok, buenísimo. Entonces... Así que están a tiempo de salvar su existencia y la nuestra también. Bueno, entonces ya tienen ahí su consigna. Cuéntenos, puede ser en los comentarios, pueden escribirnos por mail también a comunidad@superhábitos.com. Nos vamos a estar escuchando mientras tanto la semana que viene en el episodio 371 del show de Super Hábitos. Chau.